vamos a ver de inmediato el cuadro con los datos, las estadísticas divulgadas ayer por el boletín número 133 del Ministerio de Salud Pública. Casi 5.000 pruebas en el día de ayer, ahí lo ven, y muchos positivos, 1.733, 23 defunciones, 1.355 recuperados, 3.199 descartados. Ese número de contagiados que se ve ahí respecto a la cantidad de pruebas es alto. Eso habla de prácticamente un 40%. No hemos hecho el cálculo, ¿verdad? Pero por ahí anda. Y eso quiere decir que de cada 10 personas a las que se le hizo la prueba, prácticamente 4 dieron positivo. Deberíamos, para saber el peligro que corremos saliendo y visitando lugares, deberíamos extrapolarlo. No se puede hacer matemáticamente porque a las personas que les están haciendo la prueba porque en gran medida porque hay sospechas, porque han sentido síntomas. Pero de todas maneras es altísimo. Eso quiere decir que en cualquier lugar donde nosotros estemos, debemos presumir que hay personas que están infectadas. Si no un 40%, un 20%, un 25%, un 15%, diga usted. Pero es difícil, muy difícil, que estemos en un lugar donde no haya personas que están infectadas con el COVID-19. Y eso tenemos que tenerlo presente. Vamos a ver de inmediato entonces el seguimiento que le damos a la pandemia en el Caribe. Nosotros hemos decidido poner este cuadro todos los días, obviamente actualizado, para que veamos el contexto de la región en que está nuestro país, ¿verdad? Se supone que tenemos condiciones similares en muchos aspectos, si bien hay diferencias económicas, socioeconómicas, pero es un punto de referencia válido. Ahí seguimos nosotros siendo los más afectados por mucho. Ya estamos casi en 68.000 casos positivos y en 1.146 defunciones. Y ven ustedes ahí lo lejos que están los demás. Puerto Rico en segundo lugar, luego Haití, luego Cuba, luego Jamaica. Sobre Haití debemos decir que quizás no sean tan confiables las estadísticas porque en las condiciones de la economía de Haití y de infraestructura, es difícil imaginarse que ellos tienen absoluto control de la pandemia y que saben cuántos hay infectados. Eso es muy difícil. Es decir, que la realidad de Haití hay que ponerle ahí un asterisco. Eso es lo que dicen las autoridades. Pero de todas maneras están mucho menos mal que nosotros. Mucho menos mal, para decirlo de alguna manera. Y hay un documento trascendental divulgado ayer conjuntamente por la CEPAL y por la OPS, nada menos que la Comisión Económica para América Latina y la Organización Panamericana de la Salud. Qué buena iniciativa que estas dos entidades, una de salud y una de economía, se hayan unido para analizar la situación y dar a conocer sus conclusiones y sus estrategias para enfrentar la situación. Porque ahí está el dilema, economía y salud. No podemos decir economía o salud, no, economía y salud. Y lo principal es la salud. ¿Qué ha dicho este estudio divulgado ayer por la CEPAL y por la OPS?
que no se puede plantear la reactivación de la economía sin que la curva de contagios esté controlada. Y nosotros no tenemos la curva de contagios controlada. Varios meses después no la hemos controlado. Entonces, dice que esto lo voy a citar textualmente porque es demasiado importante. Dice, no podemos hablar de apertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada. No hay reactivación posible sin que haya un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir del testeo, trazabilidad o búsqueda de contacto de posibles infectados y confinamiento. Fíjense, los que ven este programa todos los días saben que tenemos varios días insistiendo en el rastreo de los contagiados, el rastreo de los contactos de los contagiados. Es la única manera. Pero aquí estamos atendiendo al que está contagiado y lo estamos atendiendo tarde. La gente pide la prueba y no la consigue. Esa es la realidad, lo estamos viendo todos los días en el país entero. La gente tiene los síntomas, se angustia y quiere que le hagan la prueba, obviamente para que si se confirma el contagio, entonces le den el tratamiento para no morirse. Y la gente suplicando por la prueba. Señores, todavía hoy. Esto comenzó en marzo. El 1 de marzo fue el primer contagio aquí, el primer contagiado que llegó aquí. Y hoy estamos en el último día de julio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses completos. Y desde el principio, Tedros dijo, pruebas, pruebas y pruebas. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, ya se están haciendo, ayer se hicieron casi 6,000. Es evidente que se necesitan más. Y es evidente que hay que hacer algo que no se está haciendo. Y es entonces que a cada contagiado se le siga el rastro. Hablando con ese contagiado, con quiénes se juntó, quiénes son sus contactos habituales, si participó en algún tipo de reunión donde hubiera mucha gente, en fin, para salir a buscar nosotros. Nosotros estamos esperando que la gente pida la prueba y lo estamos poniendo a pasar trabajo, a pasarse una semana decisiva en la evolución de la enfermedad, decisiva. Una semana dando vueltas pidiendo una prueba. Y hay gente que no la consigue ni en una semana tampoco. Es decir, que lo que hay que hacer es una cosa. Lo que nosotros estamos haciendo está muy por detrás, pero muy por detrás de lo que hay que hacer. Tenemos que hacer conciencia de eso porque eso hay que resolverlo. Dice la CEPAL y la OPS lo que sabemos, pero parece que no asimilamos, y es que para controlar la pandemia es fundamental el distanciamiento físico y que es imprescindible el confinamiento. Oigan esto, el confinamiento es imprescindible. Lo que nos están diciendo es que tenemos que estar trancados. Es eso lo que nos están diciendo. Entonces, obviamente, ¿cómo lograr que ese confinamiento, que la gente se esté cuidando en su casa? Eso es un reto económico enorme. Justamente dicen la CEPAL y la OPS que se necesitan medidas sociales que permitan atenuar el efecto económico en el ingreso, en la capacidad de producción y todo eso. Entonces, dice que los gobiernos deberían incrementar sus políticas sociales. Usted dirá, ¿y de dónde va a sacar el Estado? Bueno, el Estado sacó para Punta Catalina, ¿verdad? Presupuestada para 1.945 millones de dólares. Y el Estado no ha dicho por cuánto va, pero los técnicos más entendidos en esto dicen que va por más de 3.300. ¿Verdad? Y hay para tener botellas en cantidad. En cantidad.
Entonces, da para enriquecer a unos cuantos, pero para enriquecerlos hasta los colmos. Gente que no tenía casi nada y que hoy exhiben fortunas de miles y miles y miles de millones de pesos. El Estado ha dado para todo eso. Entonces tiene que dar para lo que se necesita hacer ahora. Por eso es tan importante que se haga justicia. Y la justicia tiene que contemplar recuperación de bienes del Estado. Pero ese es otro tema que lo trataremos quizás más adelante. Entonces, dice la CEPAL y la OPS que se va a necesitar para todo eso políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan la situación por un periodo más largo. Esta crisis, dicen ellos, que va a durar y que por tanto necesitamos instrumentos no convencionales. Dice que y esto es muy importante, ahí está la señora Bárcena, la directora de la CEPAL, dice que los países van a tener que darle más atención a su sistema de salud para saltar la brecha de la desigualdad, dice ella. Dice esa señora que está ahí, repito, la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, que tenemos que repensar el futuro de otra manera, que tenemos que lograr que nuestras sociedades absorban la urgencia de tener un acceso universal a la salud, un financiamiento solidario, independiente de las capacidades de pago. Lo que ella está diciendo que debe funcionar, lo que aquí conocemos como la afiliación a los servicios de salud, los seguros, que los seguros tienen que funcionar, que la gente no puede pagar, que la atención médica tiene que estar garantizada para todos, independientemente de cuánto tenga en los bolsillos. Eso es lo que ella está diciendo. Y ese sí es un reto grande y serio que ineludiblemente el nuevo gobierno tiene que enfrentar. Y tiene que enfrentarlo en esos términos. Aquí ha quedado demostrado con esta pandemia que el sistema de seguridad de salud no funciona. No funciona. Que a usted le dan un chin, pero usted tiene que buscar dinero para que le den lo que falta. Entonces eso no funciona. Porque los pobres son mucho más los que no pueden pagar. Y no es posible que tengan que pagar con la vida. Que eso es lo que sucede. Eso es lo que está sucediendo. Fíjense que para cubrir las pruebas, las aseguradoras de salud, de riesgo de salud, le están pagando las pruebas, pero porque el Estado se las paga a ellos. Entonces, un sistema de salud que no garantiza lo necesario no vale la pena. Aquí hay que pensar, si no perfeccionamos, si no arreglamos lo que tenemos urgentemente, hay que pensar en abolir eso e inventarse otra cosa. Porque así no puede seguir funcionando, y lo dicen dos entidades con el peso, la credibilidad y la importancia de la Comisión Económica para América Latina y la Organización Panamericana de la Salud. Y señalan, hay que fortalecer la atención primaria, dicen. Fortalecer la atención primaria, lo que aquí no sea. Aquí nos están hablando de atención primaria desde hace qué tiempo. Tenemos muchos años y no hay forma de que arranque. La atención primaria no arranca. Y lo están diciendo. Es necesaria la atención primaria. La verdad es que dice muchas cosas más, pero tendríamos que pasarnos prácticamente el programa entero señalando. He buscado los puntos más relevantes de este histórico pronunciamiento conjunto de la CEPAL y la OPS. Ahí está la verdad.
ahí está la orientación de qué es lo que hay que hacer. Y lo único que deberíamos hacer es ponernos a cumplir con todo eso. Adelante, Amelia. Uchi, bueno, por favor, yo estoy oyendo todo lo que hablan por aquí, por favor. Uchi, creo que uno de los grandes desafíos que tiene la República Dominicana sigue siendo el de aumentar la cantidad de pruebas. Ahora con el paso de la tormenta tropical Isaías, que insistimos, ya es huracán categoría 1 desde anoche, se determinó que aunque habían expandido la cantidad de lugares u hospitales donde estarían disponibles los laboratorios para hacerse la prueba del COVID, la realidad es que la misma tormenta provocó que se disminuyeran y en algunos casos se suspendiera este servicio. Entonces, ese es un gran desafío que tiene la República Dominicana, que no entendemos por qué las autoridades no han sido más claras con relación a qué pasa. Hay un retraso en la búsqueda de los resultados. En algún momento hemos tenido ausencia de reactivos, esto porque a nivel internacional hay una disminución de muchos de los insumos, pero no siempre tenemos la información a tiempo. Las filas son largas, hemos escuchado testimonios de personas que acudieron a estos centros hospitalarios para hacer un turno y le están dando turno para el 18 de este mes, para el 18 de agosto, y decía, recuerdo haber escuchado ayer a una persona decir, pero yo me siento mal hoy, tengo una niña de meses, de 7 meses, y mi mamá es una mujer adulta mayor. Entonces, si a mí me ponen la prueba para el 18, ya habré pasado la enfermedad en caso de que los síntomas sigan siendo leves. Era una persona que entendía que por la cualidad de los síntomas era muy probable que diera positivo, y es lo que está haciendo mucha gente, ¿no? Que se acerca a estos laboratorios con el objetivo de confirmar un diagnóstico que en muchas ocasiones es previsible porque hay factores que ayudan a que el coronavirus se detecte mucho más fácil que cuando los síntomas son parecidos a una gripe común. Cuando el coronavirus te da con la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, mucha gente pierde el apetito. Estos son factores que no son comunes a la gripe tradicional. Pero en este momento tenemos las alergias estacionarias, con esta tormenta tenemos mucho calor mientras hay aguaceros. Eso hace que todo el que tiene problemas alérgicos y respiratorios hoy en día tenga mucha confusión, porque también en República Dominicana hay muchísima gripe. Entonces, tenemos un gran desafío que es el de la detección de casos. Según el último boletín, de manera acumulada, República Dominicana tiene casi 70,000 casos confirmados. Activos al día de hoy tenemos unos 31,102, eso significa que más de la mitad se han recuperado ya, 35,302 personas se han recuperado, pero casos activos tenemos 31,112. Tomando en cuenta la recomendación que hacía Uchi, inicialmente se informaba de la búsqueda, por ejemplo, en la provincia de Duarte, de las familias vinculadas a esa persona que daba positivo. Ya eso no está ocurriendo y le hemos dado seguimiento a varios casos donde simplemente ya no ocurre. Lo que se pide es que se aísla a la persona, y si ninguna otra de esa familia presenta síntomas, se le establecen recomendaciones y un protocolo. Afortunadamente, los médicos dominicanos en diferentes centros de salud han avanzado en la identificación del COVID en base a otros tipos de pruebas, conjugando diferentes pruebas, y se está atendiendo el COVID de manera clínica. También recordemos que una sonografía de tórax ayuda a los médicos a identificar si esa persona tiene problemas respiratorios, si lo que está padeciendo es esta enfermedad, y mientras se confirma como un caso positivo de COVID a través de la prueba de PCR, entonces se atiende de manera directa a esa persona como si tuviera la enfermedad. Eso es importante y nos indica que también tenemos un subregistro que es mucho mayor que el que tal vez podemos manejar. Ayer el Servicio Nacional de Salud informó que se aumentó la cantidad de camas disponibles para atender a pacientes confirmados con esta enfermedad.
286 camas más, según lo que informó el Servicio Nacional de Salud. Chanel Rosa Chupani, que es el director, continúa trabajando de manera virtual y desde su residencia. Recordemos que dio positivo al COVID y todavía no se ha reintegrado directamente a su oficina, pero sí daba a conocer la información al día de ayer el Servicio Nacional de Salud, que se ha incrementado la cantidad de camas disponibles, tanto de atención directa a los pacientes que no están en estado crítico como las de UCI. Un detalle importante es que el Servicio Nacional de Salud indica que la dificultad mayor no ha sido específicamente encontrar más camas, sino que en adición a eso hay que contemplar el personal especializado para que trabaje en estas áreas, y esta es una de las deficiencias que ya se están presentando. En primer lugar, porque tenemos un personal médico al que tenemos que agradecer, y cuando digo médico, personal de salud, al que tenemos que agradecer la manera en la que se ha esforzado trabajando cantidades de horas extraordinarias durante estos 5 meses para atender a los pacientes. Y estamos en el 5.º mes de una situación que es crítica, de un país que tiene serias debilidades y dificultades en atención a salud y sanitarias también, y ya el personal que empezó con este ritmo hace 5 meses está agotado al día de hoy, está sacando fuerzas. Se habla de mejora de las condiciones, si le han aumentado el salario, que si hay un incentivo. Aquí lo que se necesita es vocación y voluntad, porque a veces no importa la cantidad de dinero que te den, es si tu cuerpo lo aguanta o si tú por vocación entiendes la responsabilidad que te ha tocado manejar. Y eso es lo que están haciendo los enfermeros y enfermeras, los médicos en todos los niveles y todo el personal que trabaja en los centros hospitalarios. 286 camas nuevas, les detallo, dicen que hay 36 nuevas de la ciudad sanitaria que se han puesto a disposición. No se ha inaugurado el centro, entonces vamos a ver qué va a ocurrir, pero se informó que ya hay 36 camas de la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar. El director de salud dijo que hay 149 nuevas camas para UCI, o sea, disponibles, y 137 de hospitalización de ese total que acabo de decir. En Santo Domingo, el dato es que hay 36 camas de UCI que entraron en funcionamiento en la ciudad sanitaria este jueves. También se agregaron 18 en la clínica Cruz Jiminián y 12 en el Moscoso Puello y 14 en el Félix María Goico. En Santiago, el Cabral Ibáez expandió en 8 sus camas de UCI y 12 el Hospital de Especialidades Médicas Materno-Infantil. En San Cristóbal, el Juan Pablo Pina cuenta con 30 camas de UCI y en Puerto Plata hay 4 nuevas camas de UCI en la Clínica Universitaria de UTESA y 9 en el Ricardo Limardo. El Toribio Bencosme de Moca dispone de 10 nuevas camas de cuidado intensivo, 5 en Nuestra Señora de Regla en Baní y 3 en el Inmaculada Concepción de Cotuí. E insistimos en que la principal debilidad que tenemos es la falta de personal especializado para que pueda cubrir todos los turnos por la demanda que se está presentando. Por eso el llamado tiene que ser el mismo, tenemos que cuidarnos. Finalmente, ayer de manera sorpresiva el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que los gimnasios tienen autorización para abrir nuevamente. De esa manera echan hacia atrás una medida en la que se indicaba que, como no está recomendado hacer ejercicio usando mascarillas y por el alto nivel de contagio, los gimnasios habían sido cerrados. Pues ahora dice que la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus autorizó la reapertura de los gimnasios, de los centros de deportes y de bienestar a partir de hoy, 31 de julio, bajo el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad para sus clientes, entre ellas limitación del aforo, ventilación, limpieza de las instalaciones, higiene de los visitantes y el staff y uso obligatorio de mascarillas. Hay que decir que, bueno, la medida, cuando se habla de un gimnasio, que es un espacio, suele ser un espacio cerrado, aunque aquí hay gimnasios muy grandes, todos son espacios cerrados, tienen algunas áreas abiertas, sobre todo los gimnasios mucho más grandes. No se recomienda hacer ejercicio usando mascarillas, ahí se suda mucho y se intercambia y se respira sofocado.
Pero los gimnasios habían estado insistiendo en que, tomando recomendaciones de las autoridades, habían tomado las medidas necesarias, no solamente de distanciamiento, están limpiando las máquinas, tienen un control frecuente de cómo se manejan los clientes, y hay centros deportivos que son más abiertos, que facilitan la circulación de personas. Hacer ejercicio siempre va a ser saludable. Lo que tiene todo el mundo es que cuidarse, tanto el centro donde se hace ejercicio, llámese gimnasio, centro deportivo, que haya un buen control de lo que ahí sucede, y los clientes también que traten de tomar todas las medidas que los hagan sentir seguros, porque en este momento lo que más necesitamos es distanciamiento social, y en los espacios abiertos se está haciendo ejercicio ya desde hace mucho tiempo y también eso es recomendable para la salud. Vamos a ver cómo les va. Algunos gimnasios ya hablaron de quiebra y han tenido un impacto muy importante en su economía, pero tenemos que preservar la salud de la gente. Vamos a ver cómo podemos lograr ese balance del que hablaba Uchi. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos damos seguimiento al huracán Isaías y su impacto en el territorio dominicano. Por aquí pasó como tormenta tropical, apenas se está alejando por el noroeste de la isla La Hispaniola rumbo a las Bahamas. Huracán con categoría 1, 130 kilómetros por hora, la velocidad de sus vientos, y República Dominicana completa continúa en alerta. Vamos a hablar de los detalles de eso, porque se van a seguir sintiendo los remanentes de este huracán como si fuera una tormenta tropical que nos está impactando aún. Además, continuarán las lluvias, puede haber inundaciones. Hablaremos en detalle de este tema al regresar.